Y a ver qué. Bueno, hoy es 3/1/2024, empezamos el año y empezamos también a improvisar. Hoy a través de preguntas va a empezar. ¿Quién quiere empezar? Y me dice la pregunta que va a elegir. Bueno, yo Bueno, empiezo. Cristina, ¿qué pregunta elegiste? ¿Viviste una situación peligrosa o accidente? Cuéntala. Muy bien. Bueno, resulta que íbamos a comprar los accesorios para armar el baño de la casa que estábamos construyendo. Ay, perdón. Abrí, te le corté. Abrí. Te corté abrilo, que yo te lo corté sin querer. Ah, lo había abierto y se volvió a cerrar. Bueno, ahí Yo lo está. cerré. Bueno, decidimos ir a comprar los accesorios para el baño de la casa que estamos construyendo. Habíamos visto unos muy bonitos y nos alcanzaba el presupuesto para poder pagar. Bueno, llegamos al negocio, nos atiende el muchacho que nos había dado el presupuesto y como mi marido se puso a negociar con este empleado, yo me quedé mirando los distintos azulejos que había en ese momento que eh, eran muy bonitos y con muchos detalles de flores y de distintos diseños. Siento que entran gritando, yo pensé que era un empleado que entraba con materiales. No presté demasiada atención, seguí mirando y cuando ya siento que está atrás mío los gritos, que nos vayamos todos para atrás, me doy vuelta y veo 3 malhechores. Uno con un arma negra, el otro con un arma plateada y el otro no sé qué tenía. Bueno, una situación que me pareció irreal. No me parecía que yo estuviera viviendo esa situación. Entonces me quedé asombrada observando y nos empezaron a empujar para la parte de atrás del salón. Empezaron a pedir eh, los bienes que uno tenía encima, joyas, alhajas, relojes. Bueno, yo ante una situación en la que estaba totalmente eh, en una situación vulnerable porque no podía hacer nada en contra de personas que estaban armadas. Igualmente estaban como muy nerviosas. Yo desconozco las personas que están drogadas o no, así que yo no podía determinar qué era la situación que estaban esas personas. Entonces me quedé quieta, me saqué el reloj, un anillo, esperando a que me lo retiren. Sucedió que uno de los malhechores se encaprichó que quería el reloj de un cliente. Y le decía, dámelo, y el cliente le decía, no. Y el malhechor le decía, dámelo. Y el malhechor, y el cliente le decía que no se lo quería dar. El malhechor le decía al compañero, che, negro, yo a este lo quemo. Lo quemo. Yo supuse que iba a pasar lo peor.
no sabía qué actitud tomar, me quedé ahí observando más que nada la situación sin poder hacer ni gesto ni ninguna acción. Bueno, el tiempo fue pasando y se nota que los malhechores perdieron tiempo con esto de que este muchacho le decía al cliente que le entregara el dinero. Bueno, se nota que sí, se perdieron tiempo, entonces se fueron. Nos metieron en el sótano. En el sótano vi más personas de las que yo creí que estaban en el negocio. Para mí eran pocas personas, pero cuando estábamos en el sótano, éramos como 6, 7 personas o más. Quizás yo no tuve en cuenta también la cantidad de empleados. Cuando yo esperaba que esta gente bajara para sacarnos todo lo poco que uno lleva, más que un reloj, un anillo no, pero también pensaba en el dinero que teníamos nosotros para comprar, porque teníamos el efectivo con nosotros. Y le pregunté a mi marido, ¿dónde está el dinero? Bajito, ¿no? En voz baja. Y me dice, lo tengo acá en el bolsillo. Yo me quería morir. Dije, acá nos van a desplumar. Bueno, baja una persona, le preguntamos qué pasó y dice, ya se fueron, a mí me desplumaron a la salida. No tengo ni para volverme en colectivo a mi casa. Así que bueno, uno de los empleados dijo, bueno, ya se fueron, suban. Bueno, yo sin darme cuenta como en qué condición estaba, me dice uno de los empleados, señora, usted está muy pálida, está descompuesta, quiere tomar un poco de agua. Yo en realidad no quería ni agua, ni quería nada, no sentía nada en realidad. Pero bueno, me hicieron sentar, me trajeron un vaso de agua y finalmente concluimos con mi marido que fue, a Dios gracias, nada más que una anécdota. Podía haber sido un accidente en el caso que este cliente hubiera seguido enfrascado en su posición de no entregar el reloj y que el malhechor hubiera decidido quemarlo, como decía. Volvimos a casa contando la anécdota del día y agradeciendo no haber vivido una tragedia. Muy bien. ¿Qué le faltó para hacer realmente un cuento? Después lo hablamos, pensalo. Vamos Okay. a seguir con Clarita. ¿Ya pensaste? ¿O Susana? ¿Quién quiere narrar? La que vos digas, Cris. Dale, Su. ¿Ya abriste? Dale. ¿Cuál elegiste? Bueno, espera. ¿Qué, ¿qué acontecimiento que haya sucedido en el tiempo cambiarías? Bueno, cuando yo estaba ya, había terminado el secundario, tenía muchas ganas de estudiar la carrera de historia, pero sabía que mis padres tenían bastante poco dinero, por lo tanto, le había comentado a mi padre que quería empezar a trabajar. Pero como él sabía que yo estaba muy entusiasmada para hacer una carrera universitaria que fuera justamente historia, porque toda la parte de la historia antigua, medieval, todo eso siempre me fascinó, él me dijo que no, que, que iban a hacer él y mi madre un esfuerzo para pagarme los estudios y que yo fuese a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, yo acepté porque la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de seguir esa carrera y, y bueno, de todas maneras busqué alguna changa como para pagar mis apuntes, que eran fotocopias que se hacían en la esquina de la facultad.
y fui dando de a poco las materias. Me esforzaba mucho. Cuando estaba en casa a veces ayudaba un poco con los quehaceres de la casa también como para sentir que colaboraba, porque yo estaba muy culposo por ese tema del dinero, porque sabía que mi mamá iba a distintos negocios a ver dónde estaban más baratas las cosas. Bueno, en realidad quería colaborar como fuera. En un momento dado terminé el primer año, después el segundo año también comencé a hacerlo y conocí a un muchacho que me gustaba mucho, nos pusimos de novio y bueno, él estaba estudiando otra carrera en el mismo edificio, él estaba estudiando arqueología. Y bueno, éramos muy afines y yo estaba realmente satisfecha con mi vida, ¿no? Porque bueno, tenía un amor que prometía mucho, tenía la carrera que la estaba haciendo bien y bueno, tenía a mis padres que me apoyaban en todo. Pero claro, era una época política de mucho revuelo y un día entraron los militares o los soldados, no sé, a la facultad y nos sacaron a todos corriendo de las aulas, se interrumpieron las clases. Y claro, teníamos que bajar por las escaleras y siempre recuerdo que en uno de los rellanos de la escalera había un soldado que cada tantas personas que bajaba le pegaba en el traste, digamos, un rodillazo. A este le pegaba, pasaban dos, al tercero le pegaba, y todo así. Quedamos muy movilizados. Bueno, eso pasó, seguimos las clases y casi cuando estábamos llegando al fin del segundo año de la carrera, volvió a suceder lo mismo. Volvieron a irrumpir los militares en la facultad. Ese día yo tenía clase con un profesor que era bastante autoritario, pero muy buen profesor, y nos dijo que, bueno, que teníamos que hacer caso, que teníamos que salir del aula, porque nos estaban como sacando. Y yo realmente no sé qué fue lo que me pasó, pero empecé a sentir mucha rabia porque estaba cansada que interrumpieran constantemente las clases. Y yo iba a la facultad para estudiar, no para ni hacer política, ni hacer caso a los militares. Bueno, la cuestión que el profesor, en un momento dado, como vio que yo me quedaba sentada en el banco y las demás personas estaban saliendo, se acercó a mí y me agarró del brazo de la ropa y me empezó a empujar. Yo no sé si me agarró un ataque de nervios porque a todo esto mi novio había desaparecido, porque yo no sé, pensé que podría haber desaparecido porque no lo veía pasar, porque mucha gente corría por los pasillos y se veía por la puerta del aula. Y él estaba en otra aula con otra clase. Entonces me puse muy mal por eso, pensé que le iba a pasar algo a él, y cuando este profesor me empujó para que yo salga, realmente le pegué en la cara una trompada. Le pegué una trompada, no un cachetazo, una trompada. Yo estaba muy conmocionada, estaba como loca, me agarró con un ataque de nervios y bueno, le empezó a sangrar un poquito la nariz. La cuestión es que se armó un lío tremendo y yo volví a ser empujada por él, me resbalé y me caí y empecé a decirle un montón de improperios. Bueno, la cuestión que terminó ganando él, yo tuve que salir del aula y bueno, nos dispersamos por la calle. Un amigo mío perdió su agenda con todos los pacientes porque él era psiquiatra y estaba haciendo también esta otra carrera. Y bueno, yo no sabía nada de mi novio. Por suerte, después hablamos, no le había pasado nada, él me estaba buscando a mí, yo lo estaba buscando a él. Bueno, le conté lo que había pasado a mis padres y bueno, yo estaba muy preocupada por las consecuencias que podía vivir con esto que me había pasado, o que yo había hecho, ¿no? Y efectivamente, cuando volví a la facultad, me llamaron de rectoría
y me dijeron que comprendían la situación, comprendía mi estado de nervios, pero que me tenían que suspender por un tiempo bastante largo. Por lo tanto, eso que hice me retrasó la carrera, el seguir adelante. Pude hacerlo, pude recibirme, pero siempre que pienso en eso, estoy arrepentida, porque cambiaría esa situación. Yo debería haberle hecho caso al profesor, debería haber salido y no haber reaccionado como reaccioné. De manera que es un mal recuerdo. Oh, muy lindo el recuerdo, lo conocimos. Y Clarita, abrí el micrófono. Ahí está. ¿Por qué te reta tu maestra? Ella era una niña que desde pequeña había sido muy inquieta. Parecía que tenía hormiguitas en los pies porque no paraba de moverse en la carpeta y se iba para un lado, se iba para el otro. Y constantemente la maestra la retaba. A veces hasta la sacaban del salón y la paraban en el patio, cosa que realmente no valía para nada, porque ella, como había unos cuadrados ahí en el patio, ella total estaba en el patio, caminaba por los cuadraditos y era lo mismo. Entonces el profesor se daba cuenta que en lugar de haberla retado para bien, era para bien de ella, porque igual ella seguía en lo suyo. Ella era una niña que realmente, cuando la mamá iba, porque la había retado la profesora, la mandaban llamar a la hermana, que era tan tranquila, la mandaban a decirle, pero mira que tienes mamá que ir por la hermana, porque la profesora la retó nuevamente y no la dejaron salir hasta que tú no vayas. Entonces la mamá se iba del colegio y decía, mira, ella no podemos retarnos. Es una niña que jamás ha tenido una mala actitud con ningún maestro ni sus compañeros, por el contrario, es buena compañera y es educada, pero ella se para y pone en acción a todo el salón y constantemente recibe retos de los maestros. Fue pasando el tiempo y ella fue creciendo y bueno, y el rendimiento de ella era de no era de más a menos, era de más a intermedio, pero no se mantenía al final, pero sí por la mitad del salón, hasta que llegó al tercer grado de secundaria. Y ella estaba en la mitad del salón, como siempre, hasta que llegó lo que llamaban el cupo del colegio, la profesora de matemáticas a la que todos le tenían miedo, terror y espanto. Ella era muy despreocupada, se sentaba en la carpeta como que escribía y total, hasta que la profesora le dijo, oiga usted, siéntese bien y venga para acá. Y ella, otra retada, dijo de la maestra, otra retada de tantas que tenía en mi vida, hasta que se acercó y le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora, tú vas a ser mi ayudante. Vas a registrar esto y esto, y le dio una responsabilidad tan grande que ella no sabía si la podía cumplir, pero realmente esa retada fue entre reto y reto de verla a ella tan, tan desprolija y en el salón y con tan poca participación, que le quiso hacer un cambio. El reto fue para hacer un cambio. Ese año, la gran mayoría salió desaprobada en matemáticas porque era muy exigente. Y para sorpresa de todos, ella salió aprobada e invicta en todas las materias. Y del puesto 20, que eran 40, subió al 10º. Al siguiente año, esa maestra que marcó su vida, porque realmente marcó su vida,
siempre ya la saludaba, se acercaba cuando las demás a las justas le pasaban la voz porque le tenían miedo. Eran 60 en el salón, en ese grado, que ella ya estaba por terminar, cuarto año. Y ella en el primer semestre de las 60 ocupó el segundo puesto. Sorpresa para los padres que al llegar a la casa la celebraron, la invitaron al cine, es decir, sorpresa para todos. Ella vivía en provincia y luego tuvo que viajar a la capital con otros retos, porque las provincias eran menos exigentes. Y si bien seguía siendo la misma chica traviesa, del salón, que eran 25, ella ocupaba el quinto lugar. Esa maestra le cambió la vida, esa maestra que la retó de otro modo, dándole la confianza, no como las otras que siempre habían sido castigos y suspensiones. Le hizo cambiar tanto que al final ella hizo en la vida lo que quiso. Estudió lo que quiso, se especializó en lo que quiso y fue avanzando en la vida y siempre recordó que esta maestra de reto positivo le cambió la vida. Muchas gracias. Muy bueno. A ver, ¿qué actitud tomarías si estás perdida en un bosque? Y según dice Susana, se está haciendo de noche. Juana había ido de excursión. Cuando llegaron a un pequeño bosquecito y la mayoría tenía ganas de hacer sus necesidades, se bajaron y le dijeron que tenían 10 minutos para entrar en el bosque y venir de nuevo al ómnibus. Pero no sé qué le pasó a Juana. En vez de salir, entró más al bosque. Y cuando quiso salir, desconocía el lugar y vio que los minutos pasaban y pasaban. Fue mucha angustia que enseguida, cuando oyó que el colectivo se iba. Estaba terriblemente mal. Encima veía que estaba oscureciendo. Después de caminar un rato largo, se dio cuenta que había ido en sentido contrario. Y comenzó a caminar hacia el otro lado, en vez de la derecha, a la izquierda. Y salió a la ruta. Pero en la ruta no había nadie. Y realmente no sabía ni dónde estaba, ni cuántos kilómetros habían hecho en el micro. Así que se sentó y entonces empezó a pensar, cuando vean que yo no estoy, seguramente van a regresar a buscarme. Pero eso no sucedió. Se sentó ahí al lado de un árbol que había cerca de la ruta y se quedó esperando. Lo único que tenía era el agua, que ella se había bajado como siempre con una botellita. Y empezó a pensar, ni siquiera tenía el celular como para poder llamar, había quedado en el micro. Se iban a dar cuenta a la larga, hasta que sintió que alguien olfateaba y cuando se dio vuelta vio que era un perro. El perro empezó a mover la cola, se sentó al lado de ella y luego apoyó su cabeza encima de su falda y ella dijo, bueno, por lo menos tengo a alguien que me cuida esta noche. Comenzó a oscurecerse, no pasaba un auto como para hacer la mano y hacer seña y pedirle que la llevara. Pasó toda la noche sentada ahí, no hacía frío porque era verano y bueno, y sabía que estaba cerca de Junín el lugar, pero nada más. Así que se quedó sentadita ahí hasta que amaneció. Y cuando amaneció, apareció un señor en un auto que la buscaba. Y bueno, eso fue un mal recuerdo. Y ella dice, nunca más me voy a meter en un bosque
Y tampoco si me bajo de un micro, no voy a quedar sola por las dudas. Así que esa lección le llevó siempre, toda la vida, para hacer esto que yo les digo. Cuando se bajaba del micro, eh, que íbamos juntas a algún lugar, ella siempre bajaba con alguien. Eso mentalmente estaba grabado en su pensamiento. Bueno, se está terminando, chicas. Se está terminando